Siempre es un gusto abrir estas cosas nuevas. Hay muchas dudas al respecto de estas antenas. Si se acuerdan, yo instalé unas antenas para transmitir el internet que tengo en la casa al estudio porque está a unos 600, 700 metros, ya no recuerdo bien cuál es la medida. Y sigue funcionando muy bien, pero para los que tienen o sea, siento que esas antenas están muy bien, son para grandes distancias. Se supone que pueden transmitir hasta unos 5 kilómetros, recuerdo. Pero hay personas que me dijeron, ay, están muy caras, yo quiero transmitirle a mi vecino o a mi tío o a mi papá que vive a 2 o 3 casas. Entonces eso lo pueden hacer con estas antenas. Pero antes de abrirlas, quiero que salgamos un momento. Vamos a salir. Lo bueno es que está nublado, pero quiero que vean que esa es, no, tal vez no se distingue muy bien, pero ahí está mi antena de Steren trabajando. Tal vez se distingue y tengo pues ya tirantes rotos que hace mucho viento. Tengo que repararlos, pero está trabajando. Y del lado de la casa también es una, a ver si la puedo grabar. Lo importante es que me han funcionado bien y fíjense, estoy aquí en el estudio. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a meternos a Speed Test, así que vamos a darle en inicio y vamos a esperar a que haga la prueba de velocidad. Tengo 12 megas de bajada y 8 de subida. Va variando de todos modos. A veces se mueve la antena y es un poco más rápido, más lento. En la casa tengo 50 para hacer videollamadas y todo. Desde aquí, desde el estudio, me funciona muy bien. Y están todas mal puestas. Están un poco chuecas. Ahí yo creo que lo vieron. Así que si me diera el tiempo de subirme a alinearlas bien, creo que podría mejorar. Pero aún así, si quieren algo más económico, porque esas cuestan como 1000 y tantos cada una, pero estas cuestan 1000 y tantos las dos. Entonces, estas son de 300 megabits por segundo. Pongan ustedes, o sea, el internet de las casas, yo tengo 50 megas contratados, hay de hasta 200, entonces, o sea, yo creo que por más chafas que sean las antenas les van a servir y estas me parece que están bien. Funcionan a 2.4 GHz y van a poder utilizarlas para pasar el internet desde un lado hasta el otro o, bueno, hay muchísimos usos. Por ejemplo, pueden instalar una de estas antenas para transmitir internet dentro de un lugar muy amplio. Por ejemplo, si yo tengo un hotel, ustedes pueden poner una de estas afuera para que le dé internet a las personas que están en esa zona. La antena debe de estar a no más de 9 metros de altura porque pues estas antenas tienen un ángulo en el que tienen, vamos a decirlo así, la transmisión de la señal Wi-Fi. Y en ese caso se supone que van a poder ayudarnos a transmitir hasta unos 100 metros el Wi-Fi o a extender el rango. Ojo, eso es para zonas abiertas. Siempre que haya paredes, el internet se va a detener. Aunque haya rompemuros, una antena especial, todo eso no les va a servir. La solución que creo yo que funciona mejor para tener internet en toda la casa cuando no llega a todos los lugares es instalar un mesh. Ya les enseñé uno, pero ahorita tengo estas antenas para transmitir el mismo internet que estoy transmitiendo, pero a un lugar más corto. Así que esto va a transmitir hasta unos 500 metros. Yo calculo que han de funcionar sin ningún problema, porque debe de verse, yo creo que a unos 300, 200 metros y no van a tener ningún problema. Deben de estar alineadas. Pueden tener ligero desfase porque, como les digo, es un triángulo que se dibuja justo aquí, tanto vertical como horizontalmente. Y de esa forma vamos a poder pasar el internet de una a otra. Fíjense, cada una de estas antenas se alimenta con una de estas cajitas, con el PoE, Power over Ethernet. Entonces, conectan ustedes uno de estos eliminadores, conectan un cable, el que va al PoE, hacia la antena. Y ojo, estas antenas están hechas para estar en el exterior y no se van a dañar. De hecho, por su diseño, ustedes pueden ver que no hay forma de que les entre el agua y los conectores están por aquí abajo para que escurra. Así que pueden estar expuestas al sol, a la lluvia, al aire y no le va a pasar nada. Pero de todas formas, aquí debajo tenemos un botón de reset, nuestro conector y la corriente en caso de que las queramos alimentar directamente y no utilicemos el PoE. Pero si no, solamente con el cable Ethernet. Entonces esto lo vamos a meter aquí y para configurarlas es bien fácil. Una se va a poner como el punto de acceso y la otra se va a poner como el cliente y de esa forma las vamos a poder conectar. Las instrucciones son bastante sencillas, incluso Steren tiene una guía de cómo se hace. Vean nada más esto, o sea, lo podemos poner en un poste con las abrazaderas o si hacemos orificios en la pared, esto lo podemos atornillar a la pared para que queden ahí fijas. Esa es para hacerla que transmita el internet de un lugar a otro. Obviamente del otro lado vamos a necesitar un router
que va a convertir esa señal que le llegó pues en internet que podamos consumir con nuestras computadoras, teléfonos, etcétera. Pero si lo quieren utilizar para extender el rango, solamente pueden utilizar una o van a utilizar una y la van a poner en modo WISP para que esto sea la antena que está dándole internet a todos. Pero ojo, estas cosas son para lugares abiertos y que requiramos de, no sé, afuera en la piscina o en el jardín, en una sala de fiestas, en un hotel, en las áreas grandes, etcétera. O sea, aparte, estas son soluciones para casa, tampoco son como tanto para un ambiente tan productivo. Digo, lo van a soportar porque, pues bueno, tienen buena velocidad, pero también a la hora de administrar a los clientes puede que les tome un poquito de tiempo. Muy seguramente JB Network nos va a poder aclarar muchas dudas de estas antenas, cuáles son sus usos, pero yo siempre se los recomiendo porque bueno, Steren me manda muchísimas cosas que utilizo y pues hacen productos, son para uso común, así que JB nos puede aclarar muy bien. Yo entiendo que estas antenas están basadas en otras marcas y por ejemplo, estas servirían bien para tal vez instalar una cámara de seguridad que funciona por internet. Entonces le vamos a pasar el internet de un lugar al otro donde esté la cámara, muy lejos, en nuestra casa, en nuestro rancho o lo que sea, y también se pueden utilizar para eso. Si ustedes me dicen que van a querer pasar miles de datos y gigabytes enteros, o sea, no, necesitan gastarle un poquito más, pero para una solución casera creo que estas antenas están muy bien, así que ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Es muy fácil instalarlas. Yo voy a poner una en el jardín de la casa porque allá afuera tengo mucha domótica y a veces como que no le llega bien el internet. Entonces con esto voy a solucionar. Pero bueno, ahí se las dejo abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer, revisando cositas. Y nos vemos y pronto un generador.